Hermanos, soy uno de los pastores de Iglesia Bíblica de la ciudad de Barranquilla junto con Ángel y bueno, es un placer y es un gozo estar de verdad compartiendo con ustedes por estos medios que definitivamente para nosotros debemos usarlos para la gloria de Dios y tener estos medios hoy son una ventaja para nosotros y poder estar juntos en medio de la virtualidad, pero que ya pronto estaremos constantemente entre ustedes. Así que oremos en este tiempo. Yo quiero que sepan que vamos a predicar Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48, en este sermón que ha sido titulado El Rey dice, ama a tus enemigos. Así que vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo en manos del Señor. Amado Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, bendito Dios, gracias por este día y gracias por tus misericordias, Señor. Gracias porque tú eres bueno en gran manera. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y a través de nosotros en Cristo, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites compartir como hermanos. Gracias por la tecnología, oh Dios, que tú has permitido que se desarrolle a través de los tiempos para que hoy podamos usar la tecnología para la gloria y alabanza de tu gracia, para la expansión de tu reino y para la proclamación de tu evangelio, Señor. Gracias por el privilegio que me das de poder compartir en este tiempo con mis hermanos y que podamos hacer todas estas cosas en el nombre de nuestro bendito Salvador, en el poder del Espíritu Santo, para la gloria y alabanza de tu nombre. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Como saben, estamos haciendo la serie del Sermón del Monte que Ángel ha estado predicando, que Jacobi ha estado predicando y bueno, que ahora fui invitado a predicar acerca de este texto como tal. Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. Yo quiero leerlo para ustedes. Dice así la palabra de Dios. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial, que es perfecto. Esta serie, titulada El Rey dice, como ya lo dije anteriormente, se han enseñado varios aspectos que seguramente les han ayudado a ver y vivir el Evangelio de una manera diferente. No solamente conocer el Evangelio, sino vivirlo de una manera diferente. Por ejemplo, estuvieron viendo las bienaventuranzas en el capítulo 5, ¿verdad? Al inicio del capítulo 5. También mandatos claros como el no matarás, como el tema como el adulterio, el divorcio, el falso juramento, que incluso recuerdo porque yo estuve en esa predicación de Ángel, y sobre la venganza que seguro vieron el domingo anterior. En medio de esto, hermanos, el versículo 17 nos dice una verdad profunda que de muchas maneras se ha malinterpretado, y es que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él no vino a quitarla, él vino a cumplirla. Cristo es el cumplimiento de la ley porque nosotros no podemos cumplirla de manera perfecta. Y si bien esto nos puede descargar de cosas que definitivamente no podemos hacer de manera perfecta, también debemos encontrar en él la justicia perfecta porque él cumplió la ley perfectamente. Cristo es el cumplimiento de la ley y eso lo debemos tener claro nosotros siempre como discípulos de Cristo. Nosotros amamos la ley, nosotros amamos a Cristo y por lo tanto cuando amamos a Cristo estamos amando la ley que Él nos da. Pero el cumplimiento de la ley es nuestro bendito Salvador. Hoy estaremos viendo El Rey dice, ama a tus enemigos. Ese es el título de la enseñanza de hoy y quiero comenzar con una pregunta retórica para ustedes. Una pregunta que tal vez normalmente nos hacemos, pero quizás ni siquiera nos atrevemos a contestar.
Cuando escuchas la palabra enemigo, ¿en quién piensas? Cuando tú escuchas la palabra enemigo, ¿en quién piensas? Ciertamente no voy a exponerte por acá y que puedas decir, pero normalmente pensamos en aquellos que nos han hecho mucho daño, en aquellos que nos han perseguido aún por la causa de nuestra fe, que nos han robado tal vez, que hablan mal de nosotros, aquellos que vituperan nuestro nombre, aquellos que siempre han hablado detrás de nosotros, que hablan de manera hipócrita detrás de nosotros. En fin, hay un sinnúmero de cosas que pueden hacer los seres humanos que nos pueden llevar a pensar que son nuestros enemigos y que la verdad ellos merecen de todo, de todo, de todo, menos que sean amados por nosotros. Sin embargo, hermanos, si notamos cómo Jesús presenta la ley que estaba siendo divulgada por los escribas y maestros, podemos notar algo de esto. Y eso es lo que vemos en el primer aspecto, que es la presentación de la ley. Dice el versículo 43 una vez más, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. El ustedes han oído quiere decir lo que los escribas y maestros de la ley enseñaban y aplicaban el mandato. Es lo que estos escribas y maestros han enseñado al pueblo judío año tras año durante 1000 años. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos en el Sermón del Monte. Ustedes han oído. Noten que el mandato que se oye es un mandato que eliminó algo importante, por un lado, y añadió algo que no estaba en el mandamiento. Jesús está citando en este mandato Levítico capítulo 19, versículo 18, que dice así la escritura, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, dice Levítico. Entonces podemos notar que lo que los escribas y fariseos enseñaban al pueblo era que amaran al prójimo haciendo énfasis en la misma raza, el mismo pueblo, como si los que estaban fuera de ellos, que no pertenecían a esas tribus de Jacob, a esas tribus de Abraham, fueran algo diferente, como si los que estaban fuera de ellos no importara para nada, sino nada más los de su propia raza. Y obviamente subsecuente a eso, entonces por deducción, solo amen a los cercanos y odia a tu enemigo, a los lejanos, al extranjero, al pobre, al desprotegido. En ninguna parte de la ley dice eso, pero como dice a los hijos de tu pueblo, asumen que solo es a su misma raza a los que tienen que amar. Pero podemos ver en otras partes de la escritura cómo Dios manda al pueblo a cuidar de quienes, de los más vulnerables. ¿Y cuáles son los más vulnerables como tal? A cuidar al extranjero y no solo los del mismo pueblo. Obviamente los extranjeros tienen que ver con tierras lejanas. Cómo cuidan también a los viudas y cómo cuidan también a los niños. Los niños están desprotegidos, los huérfanos desprotegidos de sus padres porque no los tienen. Las viudas de sus esposos y los extranjeros de la tierra. Entonces el Señor en toda la ley ha sido claro en que también deban amar a estas personas, sobre todo a los extranjeros, que es lo que nos concierne con el texto de hoy. Lo que sí es cierto es que eso que el pueblo ha oído está incompleto y añadido cosas que la ley no dice. Jesús usa el mismo argumento de los fariseos y escribas de amar solo al prójimo, que los ama, los de su pueblo, para decirles que eso es insuficiente y no tiene ninguna gracia. Noten lo que dice el versículo 46 y 47 como apoyo de ese versículo 43. Él dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tiene? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Entonces Jesús está tomando dos tipos de personas que había en la época del mismo ministerio de Jesús.
los publicanos, quienes son los recaudadores de impuestos, y coincidencialmente Mateo capítulo 5, bueno, el Evangelio de Mateo es escrito por un recaudador de impuestos, y los gentiles, quienes eran todos los que no eran judíos. Ellos actúan como lo que los fariseos y escribas enseñan a este pueblo judío. Por un lado, los recaudadores de impuestos aman a quienes los aman. Recordemos que los recaudadores de impuestos eran despreciados por los judíos mismos porque los consideraban traicioneros por venderse a Roma para recaudar los impuestos que estos le impusieron al pueblo de Israel. Y muchos de ellos eran judíos también. Estos recaudadores también eran judíos, pero asimismo su propio pueblo los odiaba porque eran comprados por Roma para que le cobraran los impuestos a los de Israel. De hecho, el autor, como lo dije, de este evangelio era un publicano, Mateo, antes de conocer a Jesús. Pero por otro lado, hermanos, los gentiles saludaban solo a quienes los saludaban a ellos. Entonces todo esto no tenía nada de gracia de Dios sobre aquellos quienes son los prójimos de los judíos cuando tenían la misma actitud de los publicanos y gentiles. No hacían la diferencia, no estaban haciendo la diferencia, no eran mejor que los publicanos, no eran mejor que los gentiles. ¿Por qué? Porque estaban solo apropiándose de que los prójimos o el prójimo eran aquellos que estaban solamente cercanos a ellos, que pertenecían a las mismas tribus, a la misma raza, al mismo Israel. Pero yo te hago una pregunta a ti, mi hermano. ¿Cómo es tu actitud con el prójimo? ¿Tu actitud con el prójimo es de un creyente o muchas veces como los gentiles o publicanos? Porque fácilmente podemos caer en el engaño de nuestros corazones de que estos fariseos, estos fariseos que estaban allí seguramente escuchando a Jesús eran unos hipócritas. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos con nuestro prójimo también? En nuestra manera de vivir, a veces no somos tan diferentes. Es muy fácil saludar al que te saluda, pero al que no, ¿qué? Muchas veces he escuchado a creyentes que dicen la siguiente frase y seguramente les va a sonar muy conocida. Si él no me saluda, yo tampoco. Si él no me saluda a mí, yo tampoco. ¿En serio eso es de un creyente? Una persona que ama al Señor, una persona que ha sido salvada por Dios en Cristo, puede decir tranquilamente, si él no me habla, yo no le hablo. Puede decir tranquilamente al llegar a congregarse un domingo a decirle, no, es que yo no saludé a la hermana, yo no saludé al hermano, porque es que él tampoco me saludó. ¿Y qué hay si esa persona estaba en una condición que necesita de ti? Mire, hermanos, muchas veces, y se lo digo por experiencia personal, muchas veces hay hermanos que necesitan un abrazo y nosotros no nos hemos dado cuenta. Una vez a mí me pasó en la iglesia, llegando a la iglesia, que había una hermana y esa hermana yo simplemente la saludé como todos los domingos normalmente saludo. Yo abrazo a todo el mundo, yo no abrazo perros porque no llevan perros, pero yo abrazo a todo el mundo. Y el punto es que ese día yo saludo a la hermana y le doy su abrazo normal y esa hermana ha sabido llorar y yo dentro decía, bueno, pero ¿qué ha pasado? Hermanos, muchas veces ignoramos de que somos personas que tenemos sensibilidades, que tenemos emociones y que nos queremos comportar como si nada en nuestras vidas pasara. Nosotros debemos actuar de tal manera dentro de la iglesia y fuera de ella, siendo sensibles a la realidad de que las personas que están alrededor nuestro, nuestros prójimos, tienen ciertas dificultades, tienen problemas a los cuales se enfrentan y que tal vez tú has tenido una semana de victoria y que esa semana de victoria la puedas compartir con tus hermanos. Tal vez no te saludó, tal vez no te miró porque esa persona está cargada, pero no es porque tiene nada en contra de ti. Entre creyentes no debe haber presuposiciones, sencillamente porque el mundo nos ha llenado de presuposiciones. No debemos actuar como el mundo actúa. Yo no lo llamo porque no me llama. No le escribo porque no me escribe. Es difícil de amar, por eso no lo amo. Hermano, frases de personas que dicen ser creyentes.
Es tremendo, hermanos, pero nosotros en la práctica somos excluyentes muchas veces y decidimos quiénes son los prójimos con quienes nos involucramos. Pero debemos examinarnos y mirar realmente nuestros corazones y evaluar las motivaciones y áreas de pecado que debemos atacar con el evangelio. Yo lo decía esta mañana en un discipulado que tenía de Efesios, porque el punto es que muchas veces saben por qué no actuamos en favor de otros, porque muchas veces decimos, ok, es que yo no tengo nada en común con esa persona. Ok, es que yo no tengo nada en común, pastor. Yo tengo 60 años, él tiene 20, 25. ¿Qué puedo tener yo en común? Mi vida ha pasado por mucho. Ese muchacho todavía no tiene nada que enseñarme. Y empezamos a armarnos de tantas excusas y justificaciones para poder justificar nuestro pecado o nuestra área de querer crecer al vincularme con mis hermanos, el cual son lo que Dios está usando para la edificación mía. Y yo le decía a esos hermanos esta mañana, le decía, bueno, yo te pregunto, ¿qué tenía en común Dios contigo? ¿Qué tenía en común Dios con nosotros? Dios no tenía nada en común con nosotros. Sin embargo, a pesar de nosotros, a pesar de que Él sabía cómo íbamos a responder, a pesar de todo eso, Jesús decidió venir a este mundo a salvarnos. Y Jesús no tenía nada, pero nada en común con nosotros. Él es rey, nosotros somos súbditos, somos siervos. Él es creador, nosotros somos creación. Y aún así, el que fue ofendido vino por los ofensores a salvarlo. ¿Saben por qué? Por amor al prójimo. Así que, hermanos, el evangelio siempre nos está informando constantemente. Así es como los escribas y fariseos enseñaban esta parte de la ley. Ama a tu prójimo, pero a tu enemigo no lo ames, ódialo. Pero ahora veremos cómo se cumple esta ley de manera real. Dice el versículo 44 y 45. Pero yo les digo, ¿oíste que fue dicho? Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Hermanos, ¿qué diferencia abrumadora hay entre la ley mal interpretada por los fariseos y escribas y el verdadero espíritu de la ley que Jesús está dando a sus discípulos y por lo tanto a nosotros? ¿Qué diferencia abrumadora? No quiero imaginar la cara de muchos allí en esa montaña cuando Cristo está dando ese sermón. Y seguro de algunos escribas y fariseos que estaban cerca. Ha tumbado lo que se nos ha enseñado todo el tiempo. Imagínense la cara de los discípulos y de los seguidores de Jesús allí. Hemos sido enseñados de una manera diferente y ahora este hombre que está aquí sentado con nosotros nos está enseñando algo diferente. No era algo diferente, era el espíritu de la ley con la que el Señor inspiró a muchos hombres en la ley de Moisés para poder enseñarnos a nosotros, pero que por la dureza de los corazones de los escribas y fariseos empezaron a interpretar la ley de una manera equivocada para el bien de ellos mismos, buscando su bien. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Odiar o amar a tu enemigo? ¿Qué es más fácil? Nos sale de manera natural, sin ni siquiera esforzarnos nada, odiar a aquellos que nos han hecho daño. Pero ahora Jesús les dice, no, eso no es así. Nunca se enseñó eso en la ley. Esa fue una interpretación errónea durante muchos siglos. Mis hermanos, Jesús está rompiendo el molde que habían montado los fariseos y escribas durante siglos. Él ahora les está diciendo, no, Señor, amen a sus enemigos. Y no solo ámenlos, sino que dice, oren por ellos. Oren por aquellos que los persiguen. ¿Saben para qué? Para que sean llamados hijos de su Padre que está en los cielos. Esto es lo que desde el antiguo pacto se ha enseñado. No se trata, hermanos, de la nación de Israel. Se trata de las naciones. Se trata del mundo completo. Así que deben amar a todos sus prójimos, es decir, incluyendo los enemigos suyos.
los que los persiguen. Dice Jesús que la prueba de que los deben amar es por el mismo amor universal del Padre del cual ellos son hijos. Este Padre hace salir su sol sobre malos y sobre buenos y llover sobre justos e injustos. El amor universal de Dios por la creación no tiene distinción de persona, no tiene distinción de raza, no tiene distinción de nacionalidades. Ahora, cuanto más aquellos que se hacen llamar hijos no deben tener distinción de personas como es el Padre. Hermano, ¿cuántas veces has orado por tus enemigos? ¿Cuántas veces los que están aquí han orado por sus enemigos? Pero no de esta manera, y escuchen bien, porque a veces oramos por nuestros enemigos de esta manera. Señor, ilumínalo o elimínalo. No, hermanos, eso no es amar a un enemigo. Amar a un enemigo es querer que el Señor haga resplandecer su rostro sobre él. Hermanos, yo te hago una pregunta solamente, o una pregunta más. ¿Cuántos de tus enemigos se salvarían si dependiera de tus oraciones? ¿Cuántos enemigos de los que tienes en tu mente ahora mismo? Esa persona que te ha perseguido, esa persona que te ha vituperado, esa persona que ha hablado mal de ti, esa persona, como decimos aquí, te ha pegado esa puñalada trapera en la espalda, esa persona que te ha tratado mal, esa persona que toda tu vida te ha perseguido. ¿Cuál de ellos se salvaría si dependería de que tú oraras? Bendito sea el Señor que no depende de nuestras oraciones, pero sí es un llamado de verdad a poder ser intencional en poder amar a nuestros enemigos, y una forma de amarlos es orar por ellos, orar por los que nos persiguen, orar por los que hablan mal de nosotros, orar por aquellos que siempre han estado mal con nosotros por ninguna circunstancia. Hermanos, si hay algo en la fe que nosotros nos ganamos, somos enemigos sin ni siquiera que nos conozcan. Recientemente, por ahí a principios de este año, llegó una persona a la iglesia nuestra y se acercó a mí después del culto y me dijo: pastor, necesito hablar contigo. Yo necesito hablar contigo, pastor, porque yo he estado herido contigo toda mi vida y yo a ese muchacho jamás lo había visto en mi vida. Y yo le decía: hermano, yo ni te conozco, yo no sé qué daño te he hecho y no te puedo pedir perdón porque es que yo a ti no te conozco, pero sí voy a orar por ti porque no sé por qué tú estás herido conmigo. Y él me confesó porque estaba herido conmigo, y al final yo le dije: pues mi mandato como pastor de esta iglesia es cuidar de las ovejas. Y si cuidar de las ovejas es que las ovejas actúen de tal manera bíblica, el cual te rechazan a ti, hermano, no es culpa mía, es culpa tuya. Es culpa tuya. Entonces el punto, hermanos, es que aún nosotros en la fe nos hemos ganado enemigos y ni siquiera los conocemos. Oremos por ellos. Oremos constantemente por ellos. Ama y ora por aquellos que son tus enemigos, por aquellos que te persiguen, porque eso es lo que un creyente hace. Y yo sé, hermanos, y yo sé que este mandato parece difícil, pero lo hermoso de esto es que si bien no lo podemos cumplir perfectamente, sí lo podemos hacer de manera sincera. Y en esa sinceridad de corazón, Dios es exaltado, porque Él nos ve a través de aquel que sí lo cumplió perfectamente. Y es cuando entra Jesús como justicia nuestra. Hermanos, Jesús en su ministerio cumplió este mandato perfectamente. Amó a publicanos como Mateo, amó a gentiles como la mujer samaritana. ¿Saben qué? A mí me parece impactante que la mujer samaritana era llamado por los mismos hermanos de Israel, de Judá como gentil, cuando ellos eran de una tribu que era de Jacob. Es increíble eso, pero la trataban como gentil, y el Señor amó a gentiles y muchos más. Jesús se sentaba a la mesa con los supuestos enemigos de los fariseos y escribas, porque Él es el Rey que dice, y no solo que dice, sino que hace. Él no nos pide nada de lo que Él no ha hecho, y la mayor prueba de amar a los enemigos la vemos, hermanos, en la cruz del Calvario, donde Jesús fue colgado de un madero después de haber sido escupido, vituperado, maltratado y clavado con una corona de espinas. Pero aún así
Aún así, hermanos, él pidió al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Él es el rey que dice que amemos a nuestros enemigos porque él nos amó a nosotros primero, quienes éramos sus enemigos. Él, ofendido, vino a morir por los ofensores. El ofendido vino al rescate por los que lo ofendieron. Ese es nuestro rey de gloria que dice y hace. Él es el rey de gloria que cumplió perfectamente esta ley y por lo tanto hoy que nosotros no podemos cumplir este mandamiento de modo perfecto, el amar este mandamiento, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Mis hermanos, piensa en esa persona que has odiado por mucho tiempo y ora por él, ora por ella. No sé qué te hizo, pudo haber sido duro, pudo haber sido complicado, pero algo sí sé, que lo que nosotros hicimos a Dios fue peor, tanto que Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir en una cruz por sus enemigos para hoy poder entrar confiadamente al trono de la gracia de manera libre. Y no solo eso, ya salvados por Cristo, hermanos, y siendo sus amigos ahora, Él hoy, en estos mismos momentos, mientras nosotros estamos aquí a través de la virtualidad, Cristo sigue orando, intercediendo por nosotros para que podamos traer gloria a su santo nombre y poder llegar a ser perfectos, como lo dice el versículo 48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Hermanos, seamos perfectos en Cristo. Sigamos siendo perfeccionados por Cristo a través de su Santo Espíritu para que podamos de manera sincera amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen, ya que la imagen de Dios en nosotros está cada vez más restaurada porque Él no nos va a dejar como nos encontró. Su amor y su misericordia son tan poderosos que nos hará cada día más y más y más a la imagen de nuestro bendito Redentor. Glorias sean dadas a nuestro Rey Jesucristo. Glorias sean dadas porque esto va a ser así, porque nuestro Señor vive y si Él vive, nosotros vivimos y nosotros viviremos en la eternidad con Él. Al Señor sea toda la gloria, al Cristo sea toda la gloria y que Él bendiga su palabra inspirada. Amén. Hermanos, yo quiero saber